Hola, buen día a todos. ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo andan? Buen día, bien vos. Todo Buen bien. día. Buen día. Arrancamos un poquito demorado porque se me cayó la conexión. Estaba la página un poco lenta y reinicié el equipo. Así que se fueron unos minutitos. Bueno, ¿cómo les fue con la clase? No, ninguno dice nada. No, igual de todas maneras van a ver que en la práctica esta seguramente sea la unidad que más fácil les va a resultar a ustedes para resolverlo en cuanto a las fórmulas que hay que usar. Sí, es tal vez la unidad más sencilla. Así que aprovechen que les va a resultar sencillo hacerla. Bien. El uno llegué a hacer nomás. Bueno, bien. Hiciste alguno por lo menos. Estamos recién con el tema, así que ahora vamos a ir haciendo alguno. Este, ¿Quieren que, no sé si tienen alguna consulta del práctico anterior o quieren que directamente arranquemos con algo de este práctico? A mí no me salía Sí, nada. Yo en el TP2 no puedo hacer la 14. ¿Alguien yo más? estoy igual. ¿Alguien más dijo la La 14, 14 no? solamente. Bueno, Sí. miramos la 14. ¿De qué trabajo práctico está hablando ahora? ¿Del 2 o del 3? No, creo que del 2, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí, yo Sí, sí, digo, el del 2. 3 no, Por eso no dice nada del 3 por eso. lo que decían es el ejercicio 14 del trabajo práctico 2, ¿verdad? Perfecto, perfecto. Sí, yo me quedé en el 13 también. Listo, entonces vamos a mirar alguno de esos. Déjame que pongo el chat a ver si en el TP2 yo no pude hacer el 13 del TP2. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla y vamos a trabajar con ese práctico. Esperen que busco el TP. Franco, Sí, creo que hay más gente para entrar. ahora los acepto. Busco el Bueno, dale. documento y estoy. Este sería el trabajo práctico 2 entonces. Bien, a ver quién más. Acá yo no veo a nadie, pero me fijo. No, tengo todos aceptados, ¿eh? No, bueno, debe estar en otro. No tengo ninguna otra notificación. Bien. Listo, vamos entonces, habíamos dicho el 13 o el 14, el trabajo práctico 2. Ahí comparto la pantalla. Bien, están viendo, ¿no? El práctico 2. ¿Lo están viendo? Sí, se ve. Perfecto. Bien. Entonces, vamos a plantear el 13, si quieren, y después hacemos el 14. Vamos a agarrar entonces este ejercicio. Esperen, vamos a cancelar acá. Ahora sí llegó una notificación, así que ya la abro. Ahí está. Bien. Esperen que voy a atender la notificación. ¿El 13 no estaba hecho ya? Está planteado, si quieren ese lo podemos pasar rápidamente. Esperen que admito. Bien. Entonces, decíamos, el 13, claro, está en el video, ¿verdad? Alguien preguntó el 13, pero lo miramos Claro. así muy rápidamente. Acá en el 13 lo que tiene que hacer es considerar la sumatoria de fuerzas en el cuerpo A, ¿sí? En el cuerpo B, y la sumatoria de fuerzas que hay ahí donde se juntan las tres cuerdas, ¿sí? Porque ahí tendríamos un punto donde hay fuerzas ejerciéndose y también está en equilibrio el sistema. Acá la cuestión importante cuando tenemos un sistema en equilibrio, fíjense como dice acá, está en equilibrio,
estático, significa ahí que la sumatoria de fuerzas como vector, ¿sí? Es igual a 0. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que acá la segunda ley de Newton dice que la sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. Como está en reposo, ¿sí? La aceleración vale 0. Entonces lo que hay que plantear es sumatoria de fuerzas en x igual a 0 y sumatoria de fuerzas en y igual a 0. Esto que tenemos acá es siempre que tengamos equilibrio, ya sea estático o dinámico, ¿sí? Porque si un objeto se mueve a velocidad constante, se dice que está en equilibrio dinámico, ¿sí? Porque la aceleración vale 0. Entonces, esto hay que aplicarlo para cada cuerpo, ¿sí? La sumatoria de fuerzas, cuando uno utiliza la segunda ecuación de Newton, estamos hablando de aplicar eso para cada cuerpo, ¿bien? Porque estamos hablando de la aceleración de cada cuerpo. En este ejercicio solamente lo que tienen que hacer es representar las fuerzas, ¿sí? Es decir, es importante saber que el cuerpo B tiene un peso, ¿sí? Entonces la tensión T, la que está acá, lo está sosteniendo. Yo acá no lo voy a hacer a escala. Vamos a hacerlo a escala por ahí para que quede. Vamos a suponer que acá tenemos un peso de esta magnitud. Aquí tendríamos la tensión T, ¿sí? Y acá esta tensión T estaría reflejada porque la cuerda, siempre recuerden que se generan fuerzas iguales y opuestas. Entonces esa tensión aparece también en el otro extremo de la cuerda, ¿sí? Bien. Y a su vez esta cuerda genera esta tensión, ¿sí? Que es la que después se refleja en el cuerpo A. Y tenemos esta tensión que es la que después va a ejercerse sobre la pared. Bien, o sea, siempre en una cuerda van a tener fuerzas iguales y opuestas en ambos extremos. Entonces, aquí lo importante es que veamos que yo para aislar los cuerpos y estudiarlos, fíjense que tendría que tomar, me falta una fuerza que es la fuerza de rozamiento, ¿no? Porque ahí en esta superficie, entre estos dos objetos, tenemos una fuerza de rozamiento. Entonces hay que nombrar la fuerza. Por ejemplo, esta va a ser la fuerza de rozamiento. Bien, esta va a ser el peso de B, ¿sí? Entonces acá vamos a tener, esta puede ser la tensión B, si quieren, ¿sí? Esta va a ser la tensión A, por lo tanto esta que está acá también es tensión A, porque es igual y opuesta, la misma cuerda. La de acá arriba también es tensión B, acá son tensión B de cada una. Y acá le podemos llamar tensión C a cada una de ellas. Entonces cuando uno acá trabaja con este tipo de ejercicio, lo que tiene que hacer es decir, bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre el cuerpo A? Y tengo que aislarlo. Entonces yo me vengo a estudiar este cuerpo con las fuerzas aplicadas. Fíjense que en el eje vertical, ¿sí? En el eje vertical, yo además de tener estas fuerzas en el eje horizontal, voy a tener en el eje vertical, vamos a elegir otro color, con amarillo. Tenemos el peso del cuerpo, ¿sí? El peso del cuerpo, y tenemos la normal. Bien. Entonces, cuando hagamos la sumatoria de fuerza, tenemos que considerar ese peso y esa normal en el eje Y. Siempre es importante el sistema de referencia, como decíamos siempre, así que vamos a hacer un sistema de referencia en el cuerpo A, cuyo eje X sea horizontal y el eje Y vertical. Entonces acá van a poder hacer sumatoria de fuerzas en Y. Acá vale 0 porque no hay aceleración en esta dirección, ¿sí? En el Y. En el X también la sumatoria de fuerza es 0 porque está en equilibrio, ¿sí? No hay aceleración. Después hacen lo mismo para el cuerpo B, sumatoria de fuerzas en Y, ¿sí? Igual a 0. De acá van a poder sacar la tensión B. Aquí lo que preguntan es la fuerza de rozamiento ejercida. Entonces, conociendo el peso de B, sacan la tensión de B porque son iguales. Aquí van a aislar este cuerpo. Esperen que también pongo con rojo. Entonces aquí tenemos otro sistemita. O sea, cada cuerpo es un sistemita, ¿no? Perdón que interrumpa, pero hay chicos que quieren entrar. Sí, ya los acepto. Y acá tendríamos que estudiar, aparte de estos dos cuerpos, este nodo, si se quiere, o este punto donde están concurriendo las tres tensiones por las cuerdas, ¿no? Entonces hay que hacer sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo B para encontrar la tensión B. Bien, una vez que encuentro la tensión B, planteo también sumatoria de fuerzas en el nodo, ¿sí? Es decir, en X y en Y también. Tengo que establecer los ejes, como conozco el ángulo alfa, puedo descomponer esta fuerza.
De aquí puedo conocer estas dos. Y después, despejando de aquí, fíjense que la tensión A, ¿cómo tiene que ser respecto al rozamiento para que esté en equilibrio? Tiene que ser iguales. Bien. Entonces, de ahí yo saqué el rozamiento vale igual a la tensión A. Y la tensión A la saco de este planteo. ¿Bien? Bueno, ese sería el 13, de esa manera que está explicado en el video también. Ahora vamos Ahí Sí, la tensión A vendría a ser la tensión de ese punto por el coseno de 40 grados, ¿no? La tensión del punto ahí de las tres. digamos, la tensión A está en el eje X. No tenés que descomponer. Digamos, vos lo que harías No, acá... no, no. Me refiero antes de descomponer la que en la unión, viste que vos tenés un ángulo ahí. Sí, Sería esa fuerza sin descomponer por el coseno de 40 grados. claro, acá digamos esa fuerza por el coseno de Sí, 40 grados te va a quedar la horizontal que va a ser igual a esta, que está acá así, atención A. Bien. claro, yo lo hice Ese. así y me dio un valor distinto. Bueno, vamos a mirar. Aquí en el cuerpo B. Cuerpo B. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces tendríamos que, si tomamos positivo hacia arriba, la tensión en B menos el peso en B es igual a 0. De aquí sale que la tensión B es igual al peso del cuerpo B. Que el peso, el cuerpo nos da. O sea, el bloque A pesa 100 newtons. El bloque... Ah, está bien. No nos da el peso de B. Ah, sí, 20 newtons. 20 newtons. 20 newtons. Entonces, lo que haríamos es decir, bueno, entonces la tensión B es igual a 20 newtons. Bien. Ahora, vamos al nodo. Al nodo, para poder calcular, lo calculo acá al costadito si no se me va. En el nodo, es el único ejercicio que vamos a hablar de un nodo, ¿sí? Es simplemente donde concurren las tres fuerzas. En todos los casos vamos a hablar de cuerpo B, cuerpo A, cuerpo 1, cuerpo 2. Esto de nodo no se asusten porque van a decir, ¿cómo? Esto no está en la teoría. En realidad es un punto donde hay tres fuerzas aplicadas y eso está en equilibrio, ¿sí? Como no es un cuerpo en sí mismo porque no tendrían masa las cuerdas, ese punto de concurrencia le llamamos nodo. Aquí tendríamos sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a tensión C proyectada en X, ¿sí? Fíjense, menos la tensión A, ¿sí? Porque en el eje X yo tendría este eje, tomé positivo, el eje X tomé positivo aquí, entonces la tensión C proyectada en X, que no es ni más ni menos que por el coseno, ¿sí? Esto sería entonces, esto va a ser igual a 0 porque masa por aceleración es 0, entonces nos queda que T en C por el coseno de alfa es igual a TA. ¿Bien? Y después la sumatoria de fuerzas en I, para ese mismo nodo, que también vale 0, sería la tensión C en I menos la tensión B igual a 0, ¿verdad? Fíjense que en el eje Y aquí, si este es el eje Y positivo hacia arriba, tendríamos la tensión C proyectada en el eje Y, que es la tensión C en I, que es tensión en C por el seno de alfa, menos la tensión B que la conozco, igual a 0. De acá sacaría, fíjense que la tensión B la conozco, saco que la tensión C es igual a la tensión B sobre el seno del ángulo. ¿Bien? Entonces, como voy a conocer la tensión C, me vengo aquí, arriba, y sacaría la tensión A, porque el ángulo lo conozco, ¿bien? Entonces, de esa manera saco la tensión A, y después digo que en el cuerpo 1, ¿sí? Entonces en el cuerpo A, mejor dicho, voy a tener que, como la sumatoria de fuerzas también es 0, digo sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, por lo cual yo sé que si miramos el gráfico, fíjense que la tensión A menos la fuerza de rozamiento. ¿Bien? Entonces me va a quedar que la tensión A menos la fuerza de rozamiento es igual a 0. ¿Bien? Y de aquí voy a sacar cuánto vale la fuerza de rozamiento. Porque la tensión A, recuerden que ya la conocimos, ¿sí? La sacamos de acá, ¿sí? Del nodo. Entonces de acá voy a sacar que la fuerza de rozamiento es igual a la tensión en A. Claramente, para que esté en equilibrio,
estas dos fuerzas tienen que ser iguales y de sentido contrario, ¿sí? Hasta acá no usé la sumatoria de fuerzas de Ni porque yo sé que vale 0, sé que la normal es igual al peso en este caso, ¿bien? Eso me va a servir para el inciso B, porque el peso máximo, fíjense que cuanto mayor peso tenga B, ¿sí? Mayor es la tensión que va a generar acá y mayor va a ser la tensión de A. Fíjense que la tensión de A, observen lo siguiente, la tensión C va a ser mayor cuanto mayor sea la tensión B, que es igual al peso del cuerpo. Entonces se incrementan todas las tensiones y se incrementa la tensión A también, ¿sí? Por lo tanto, ¿se acuerdan que el rozamiento no puede crecer indefinidamente? Fíjense que acá significa que el rozamiento vale igual que la tensión. Si la tensión esta vale 1 newton, el rozamiento vale 1 newton. Si la tensión, vamos a suponer que esto es un poquito más pesado, y la tensión A es 2 newton, el rozamiento va a ser 2 newton. Siempre van a valer igual, si uno le va poniendo más peso acá, va incrementándose la tensión A y se va incrementando el rozamiento de manera tal que se mantenga estático. Pero hay un límite, ¿sí? Porque recuerden siempre algo muy importante, es que la fuerza de rozamiento, vamos a hacerlo con amarillo, bien, voy a admitir la gente que, perdón, voy a admitir, Franco, sí, había algunos chicos que están preguntando lo mismo. ¿De qué constan los parciales en la virtualidad? a ver, ya les contesto. Los parciales, ¿en qué constan? Sí, eso no. Eso preguntaba. Bueno, básicamente los parciales, la modalidad que hemos utilizado en los cuatrimestres anteriores y que vamos a usar la misma es plantearle preguntas, generalmente son 5 preguntas, ¿sí? Que son de problemas similares a los de la práctica, ¿bien? Entonces ustedes tienen un cierto tiempo para resolverlo, vamos a utilizar la plataforma, ustedes van a tener la consigna habilitada, ¿sí? Una consigna por vez, y cuando van entregando una consigna se habilita la otra consigna para que ustedes puedan visualizarla y poder también resolver y entregar esa consigna para que se habilite la próxima. Esa va a ser la manera de trabajar en cuanto a los parciales, ¿sí? Es habitual tener toda la franja horaria de la asignatura de 8 a 13, ¿sí? Es lo habitual, digamos, para resolver los 5 problemas. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto a eso? ¿Son problemas así como los que estamos haciendo ahora en la práctica? Claro, sí, porque justamente lo que nosotros hacemos en la práctica es ejercitar esas estrategias para resolver ejercicios y después evaluamos ese aspecto, ¿sí? Evaluamos las habilidades que adquirieron ustedes para poder afrontar la resolución de esos problemas. ¿Bien? Esa es bien de práctica, hay que calcular. Pero lo podemos hacer en una hoja, ponerle y subimos la foto, ¿o cómo sería? Claro, es decir, nosotros creo que en álgebra hacían de la misma manera, ¿no? No sé en análisis porque no he estado, pero es decir, ustedes van a resolver los ejercicios si quieren una hoja con lapicera y papel, digamos, sacan una foto y la suben al recurso tarea que vamos a poner, así como hacían con las actividades obligatorias en álgebra, ¿no? Aquellos que cursaban álgebra este cuatrimestre anterior. Va a ser de esa manera. Ustedes entregan su producción, su resolución. El que lo quiera hacer en formato digital, en Word, lo que quiera, lo puede hacer. El que no, lo hace en lápiz y papel, manda la foto. ¿Bien? Esa es la modalidad que Perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todas las horas de la asignatura, digamos, de 8 a 1. ¿Bien? Bueno, eso respecto a los parciales. Vamos a continuar entonces con el ejercicio. Siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Listo. Entonces, lo que les quería comentar es cuando hacíamos una representación de la fuerza de rozamiento, fíjense que a mayor tensión, mayor fuerza de rozamiento para que se mantenga el equilibrio. Sin embargo, la fuerza de rozamiento, si bien crece con la fuerza aplicada, hay una discontinuidad, que la habrán visto, que la fuerza de rozamiento no crece indefinidamente, o sea, crece hasta un cierto límite. Entonces la fuerza de rozamiento
al principio varía en forma lineal con la fuerza aplicada, ¿sí? Es decir, acá tenemos la fuerza aplicada, F, y acá tendríamos la fuerza de rozamiento, el módulo, ¿sí? Fíjense que acá es lineal y de hecho tiene 45 grados. ¿La función cuál es? Esta. Sería como I igual a X, ¿sí? Entonces, cuando F vale 1 newton, el rozamiento vale 1 newton. Cuando F vale 10 newton, el rozamiento vale 10 newton, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que se llega a un punto máximo que el rozamiento ya no puede seguir creciendo y aquí empieza a moverse el objeto y lo que ocurre es una discontinuidad, ¿sí? Es decir, la fuerza de roce pasó de un valor máximo, que ese valor máximo se calcula como la fuerza de rozamiento, esto es estática máxima, y es igual al mu estático por la normal. Bien, este punto que está aquí. Este valor de fuerza de rozamiento, cuando hace el mu estático por la normal, es la fuerza de rozamiento estática máxima. Ahora, cuando se empezó a mover el objeto, tendríamos la fuerza de rozamiento dinámica, que es igual al mu dinámico por la normal. Siempre esta fuerza de rozamiento dinámica es menor que la fuerza estática máxima que tenemos aquí, ¿sí? Lo voy a representar en rojo para que no se confundan los gráficos. Bien, entonces tendríamos esta fuerza de rozamiento estática y aquí la fuerza de rozamiento dinámica, que es constante. Es decir, para cualquier fuerza aplicada, si yo aplico más fuerza, el rozamiento se mantiene constante. Bien, fíjense que ustedes cuando empujan cualquier objeto, supónganse que tengan un libro arriba de la mesa o cualquier cosa arriba de la mesa, cuando ustedes le hacen una pequeña fuerza, el objeto no se desliza. Entonces el rozamiento ahí está equilibrando la fuerza aplicada. Pero si empiezan a aplicar una fuerza cada vez mayor, en el momento el objeto empieza a deslizar. Y ahí es cuando tenemos el rozamiento estático, dinámico. ¿Bien? Bueno, entonces, en el ejercicio, en ese inciso, lo que tenemos que hacer es calcular justamente cuánto vale el peso máximo que puede tener el cuerpo B. ¿Sí? Porque a medida que yo aumento el peso, aumenta la tensión, pero va a aumentar hasta un cierto límite. Entonces aquí el secreto estaría en escribir para el cuerpo A esta sumatoria de fuerzas igual a 0, pero aquí en rozamiento voy a poner mu estático por la normal. Entonces ahora el problema es al revés. Lo primero que voy a averiguar va a ser la tensión en A, ¿sí? Porque aquí voy a tener la fuerza de rozamiento estática máxima conocida y aquí la tensión en A me va a quedar definida. Y de acá ya me vengo a conocer la tensión. Si conozco tensión en A, conozco tensión C, despejando. Y después puedo conocer la tensión B. Y con la tensión B me vengo acá y voy a conocer el peso máximo del cuerpo. ¿Bien? Esa sería la forma de resolverlo como está explicadito en el video. Si no hay ninguna duda más de este ejercicio, podemos pasar al 14. Ese lo resolvimos un par y nos da distinto. Puede ser que esté lo de resultados corridos otra vez. Sí, lo reviso. Lamentablemente puede ocurrir eso. Déjenme pensar ahora si... Fíjense, el cuerpo, ¿cuánto vale la tensión C? La tensión C va a valer el peso del cuerpo C, 20 newton. ¿No? Perdón, la tensión B. Entonces, aquí habíamos dicho que la tensión B valía 20 newton. Entonces, la tensión C vamos a hacer la cuenta. La tensión C va a ser igual a los 20 newton dividido el seno. El ángulo es, recuérdenme, 40 grados. Esperen ahí, 40 grados. Entonces, voy a hacer la cuenta. Recuerden siempre tener la calculadora en grados, ¿sí? Dividido el seno de 40. Esto me va a dar a mí 31,11, ¿está bien? Sí, sí. 31,11 newton. Y después, una vez que conozco la tensión C, la tensión A me va a quedar. La tensión A va a ser igual a 31,11 newton por coseno de 40 grados. Entonces aquí la tensión A, yo voy a usar todos los decimales que me da la calculadora. La tensión A va a ser esto por el coseno de 40. Esto me da coseno de 40, 23,83. Sí, me dio lo mismo, están mal los resultados.
pero los resultados te preguntan el rozamiento, así que vamos a ver cómo sigue esto, porque de acá tenemos que... Ah, claro, el rozamiento tiene que ser eso, ¿sí? Exacto. Bueno, no puedo creer. Bueno, disculpen Sí, los entonces. resultados dice 28,8 es el resultado. Bueno, les pedimos disculpas. ¿Me ¿Y podrías repetir la B del peso máximo? cómo se resuelve esto? Sí. Claro, acá la incógnita va a ser el peso en B, y lo que tenemos como conocimiento es que el rozamiento no es cualquier valor, sino que es el rozamiento estático máximo. Por lo tanto, cuando decimos de nuevo, vamos al inciso B, si venimos al inciso B, ¿sí? Decimos la sumatoria de fuerzas en X, todo esto para el cuerpo A, decimos que esto va a ser igual a la tensión A menos la fuerza de rozamiento estática máxima, y esto vale 0. Entonces, fíjense que acá sí voy a necesitar cuánto vale la normal, porque yo sé que la fuerza de rozamiento estática máxima es muy estático por la normal. Entonces, lo que hacemos es decir que necesitamos decir la tensión en A es igual al mu estático por la normal, porque es la fuerza de rozamiento, ¿no? Acá mismo podemos decir que la tensión A es igual a la fuerza de rozamiento estática máxima. Y lo único que hicimos acá es reemplazar cuánto vale la fuerza de rozamiento estática máxima, y entonces tenemos que venir a sumatoria de fuerzas en I para conocer la normal. Sabemos que vale 0 la sumatoria de fuerzas en I porque está en equilibrio. Entonces decimos que si quiero tomar positivo para arriba, fíjense en el gráfico, tenemos normal y peso. ¿Sí? Hacia arriba está la normal, hacia abajo el peso. Entonces nos va a quedar que la normal menos el peso es igual a 0, de donde sacamos que la normal es igual al peso, y aquí el peso lo conocemos, ¿sí? Por lo tanto, la tensión en A no va a ser ni más ni menos que el mu estático por el peso del cuerpo A. Bien, Está bien, gracias. que esto va a ser igual, recuerden el mu estático, a ver si lo tenemos aquí, 0,3. 0,3, y el peso era 100 newton. Entonces va a Sí. ser 0,3 sin dimensiones por 100 newtons. Y esto es igual a 30 newton. Entonces yo saqué la tensión en A, que tiene que ser igual a la fuerza estática máxima, y con esa tensión en A me voy a las otras ecuaciones, ¿sí? Y voy despejando. Acá despejo tensión C, y después de tensión C despejo tensión B, y con tensión B ya conozco el peso máximo del cuerpo. Bien, gracias a esta expresión que está aquí. Bien. Sí, gracias. Bueno, vamos entonces al 14. El ejercicio 14. Que era el que preguntaban, ¿verdad? Bien. Bueno, esperen un segundito, ya estoy.
Bueno, entonces, hoy cuando hablábamos de los parciales, estamos hablando de que se toman ejercicios del estilo de ejercicio de la práctica, ¿sí? O sea, ni mucho más difíciles, ni mucho más fáciles que el nivel medio de la práctica, ¿sí? No va a haber, obviamente, los mismos ejercicios, porque ustedes están trabajando, habitualmente se toman ejercicios de esa manera, ¿no? Ustedes van a trabajar con su carpeta, con el libro abierto, ¿no? Porque tienen todo accesible. Entonces, la idea es tomar situaciones, a ver cómo resuelven situaciones similares a lo que se estuvo ejercitando, ¿sí? Digamos, ejercicios de ese estilo, donde ustedes ponen en juego las estrategias. No es que va a ser los mismos problemas con valores cambiados ni nada, es simplemente ejercicios que tengan ese nivel de complejidad. ¿Bien? Bueno, me están escuchando, ¿verdad? No sé Parte teórica no va nada. No, porque eso va a quedar para el promocional, que habíamos dicho al principio, habíamos hablado de que Física 1 es promocionable, ¿sí? Este es el primer año que es promocionable, y a diferencia del cuatrimestre pasado, para los que estuvieron el cuatrimestre pasado, nosotros tomábamos un parcial con teoría y práctica, porque directamente evaluábamos todo junto. Ahora en este cuatrimestre, que nosotros tenemos los laboratorios al final, ¿sí? De la cursada, primero hay que aprobar los parciales y después hacemos laboratorios. Una vez que se cumplen esas condiciones, después de eso recién tomamos la parte conceptual, ¿sí? Lo que sería el promocional. ¿Bien? Bueno, eso era lo que quería aclararles. Genial, gracias. Bueno, chicos, fíjense que en este ejercicio, de vuelta, tenemos algo muy parecido a lo que vimos recién, ¿sí? Número 1 dice, bueno, los cuerpos A y B de la figura tienen masa 5, de 10 y 5 kilogramos respectivamente, ¿sí? Es decir, el A tiene 10 y el B tiene 5 kilogramos. El coeficiente de fricción estático del cuerpo A con la mesa es de 0,2, ¿bien? Y el dinámico 0,15. Hallar la masa mínima de C que evitará que A se mueva, ¿bien? Ese es el primer inciso. Entonces, si tenemos que evitar que A se mueva, ¿cuánto tiene que valer la suma de fuerzas? 0, ¿no? Claramente 0. Correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es primero representar las fuerzas que actúan, ¿sí? Entonces vamos a representar el peso del cuerpo B. Voy a representarlo de esta manera, ¿sí? Fíjense que acá va a haber una tensión, que es la misma que el peso. Y aquí, en el otro extremo de la cuerda, va a haber una tensión que va a ser la que estaría jalando al cuerpo hacia la derecha, ¿sí? O sea, sabemos que cuanto más peso tenga esto, más fuerza va a ser la cuerda sobre el cuerpo A para moverla. Bien, después aquí hay rozamiento, la fuerza de rozamiento, tenemos el peso del cuerpo, ¿sí? Acá vamos a poner el peso total, si quieren, vamos a representarlo después, y después tendríamos lo que sería la normal, ¿sí? La normal estaría aplicada, la superficie le aplica una fuerza hacia arriba a estos objetos que sería la normal. Vamos a escribirlo con otro color. Sí, entonces tendríamos el peso del cuerpo B, tendríamos la tensión, ¿sí? Esa tensión va a ser la misma que tenemos acá, ¿sí? Después tendríamos el peso del cuerpo A. Acá vamos a ver que esto es el peso total, porque se puede descomponer de diferentes maneras esto, pero en definitiva el suelo acá está soportando el peso de los dos cuerpos. Entonces acá vamos a poner el peso total, ¿sí? Y aquí arriba la normal va a ser una fuerza que va a equilibrar todo eso, que es la fuerza que hace la superficie sobre el cuerpo A. ¿Bien? Disculpa, Sí. ¿por qué en este ejercicio, a diferencia del anterior, las dos tensiones son iguales? No, en el ejercicio anterior también son iguales. La diferencia es que tenemos tramos de cuerda, ¿sí? Fíjense que en el ejercicio anterior teníamos la cuerda de la siguiente manera. Estaba una cuerda hacia abajo, vamos a escribir más grueso. Tenemos una cuerda hacia abajo, de esta manera, ¿sí? Vamos a hacerlo bien vertical. Teníamos una cuerda así y una cuerda así, ¿verdad? Bien, si quieren lo representamos, pero lo que habíamos visto es que en este problema de las cuerdas que habíamos visto, tendríamos, vamos a hacer con amarillo,
por ejemplo, el peso del bloque era de esta manera, ¿sí? Entonces, la cuerda tenía una tensión hacia arriba sosteniéndolo, ¿sí? Y sobre el nodo hacía una tensión igual hacia abajo, ¿sí? Por ahí no sé si eso se entendió bien, pero vamos a verlo aquí. Bien, esa es la misma. Siempre en las cuerdas habíamos dicho que hay tensiones iguales y opuestas en cada parte. Fíjense que yo no lo escribí en cada caso al nombre de la fuerza, pero fíjense que acá la cuerda, este segmento de cuerda que hay acá, está sosteniendo el cuerpo B, ejerciendo una fuerza hacia arriba en este extremo, y sobre el nodo ejerce una fuerza hacia abajo, ¿sí? Que también es tensión B. Fíjense que acá la tensión B también sería esta que está acá, ¿sí? Que es la que consideramos para la sumatoria de fuerzas en el nodo. Fíjense que acá en este tramo, en C, tenemos la tensión C que va hacia arriba, si quieren, que tira del nodo hacia arriba, y a su vez en la pared tira hacia abajo. Entonces tenemos tensión C y tensión C. Y en este tramo de cuerda tenemos tensión A y tensión A, ¿sí? Entonces, las consideramos. Bien. Entonces, fíjense que acá hay una cuerda con los dos extremos con la misma tensión, aquí también y aquí también. Bien, que sería el mismo caso que lo que recién queríamos representar, ¿no? Entonces, esta cuerda tiene una tensión en esta dirección, la tensión en este caso era C, y una tensión en esta, ¿sí? Porque había tres segmentos de cuerda, ahora tenemos uno solo, ¿sí? Aquí teníamos entonces la tensión A y sobre el cuerpo la tensión A. Entonces en ambos casos teníamos, esta sería la tensión B y tensión B. ¿Se entiende esto? Sí, gracias. Bien. Entonces hay que entender eso, ¿no? Que esto sería un tramo de cuerda, este otro y este otro. ¿Bien? Bueno, perfecto entonces. Después vamos a ver más adelante vamos a ver que cuando el disco este que se llama polea, este disco que está aquí que se llama polea, cuando ese disco tiene masa, ahí sí las tensiones son distintas, ¿sí? Porque si vos querés ir un poquito más fino acá, lo vamos a ver más adelante, pero está bueno la aclaración. Esto podemos tomarlo como una sola cuerda que pasa por la polea y se curva, ¿sí? Entonces la tensión en un extremo es igual a la tensión en el otro. Después más adelante vamos a ver que en realidad cuando la polea tiene masa, uno tiene una tensión aquí en esta parte de la cuerda y tiene una tensión tirando de la polea, ¿sí? Que son iguales en este caso. Vamos a suponer acá tensión B y tensión B. Y después tendríamos una tensión acá y otra tensión acá que también son iguales en ese tramo, ¿sí? Entonces sería tensión A, por ejemplo, y tensión A. ¿Bien? Pero por ahora vamos a considerar que la polea solamente curva a una única cuerda, entonces la cuerda sería una sola, como realmente es una sola, pero no hacemos la descomposición de fuerzas en cada lugar, ¿sí? Eso lo vamos a hacer más adelante cuando conozcamos la masa de la polea. Por el momento decimos que esto es tensión que va a ejercer la cuerda sobre el cuerpo B y aquí la tensión que va a ejercer la cuerda sobre el cuerpo A. ¿Bien? Entonces, de esa manera vamos a analizar este problema. Fíjense que ahí hemos representado todas las fuerzas actuantes, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en cada cuerpo. ¿Bien? La única diferencia es que tenemos un cuerpo arriba del otro, ¿sí? Pero bueno, este ejercicio se puede hacer de dos maneras, una forma fácil y una forma difícil. Vamos a encarar la forma más fácil para resolverlo. ¿Bien? Que sería considerar a este cuerpo, el A y el C, como un único cuerpo cuya masa es la suma de los dos y el peso obviamente es la suma de los dos. Por eso le pusimos peso total. Y aquí nos faltó escribir la fuerza de rozamiento, que es la que tenemos ahí. ¿Bien? Entonces, vamos a leer detenidamente la pregunta. Dice hallar la masa mínima de C que evitará que A se mueva. Bien, entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a hacerlo con azul. La sumatoria de fuerzas en X, todo esto para el cuerpo, sobre el cuerpo A vamos a hacerlo, ¿sí? Sobre el cuerpo A. Entonces aquí tendríamos que la tensión menos la fuerza de rozamiento, ¿cuánto tiene que valer?
Fíjense que estamos hablando que evitará que A se mueva. Entonces la aceleración vale 0, sumatoria de fuerzas en X vale 0. Bien, ahora necesitamos que esta fuerza de rozamiento sea la estática máxima. ¿Sí? Porque fíjense que este cuerpo B está tirando del cuerpo A través de la tensión. Entonces, si no queremos que se mueva, o sea, cuál es esta masa, bien, necesitamos que el rozamiento sea el máximo posible. ¿Sí? Porque este cuerpo C estaría haciendo, si ahora analizamos, fíjense que está haciendo que sea mayor el peso total que soporta el suelo, entonces hay mayor normal. Al haber mayor normal hay mayor fuerza de rozamiento. Fíjense que aquí, entonces decimos que la fuerza de rozamiento tiene que ser la estática máxima. ¿Sí? La estática máxima. Recordemos por el diagrama que vimos antes, ¿sí? Este diagrama que estaba por aquí. Aquí. Este diagrama es muy importante porque aquí vamos a ver justamente que el rozamiento, si uno aplica pequeñas tensiones, el rozamiento también es pequeño y es lineal, y luego, una vez que llegó al valor máximo, empieza a deslizarse. Entonces, de esa manera vamos a entender este ejercicio, ¿sí? Por lo tanto, aquí, para que ocurra el equilibrio, la tensión tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿sí? Y aquí lo que sabemos es que esto, ¿sí? La tensión tiene que ser igual al mu estático por la normal. Fíjense que el mu estático es un dato. Bien, es decir que estas dos fuerzas, tensión y fuerza de rozamiento, tienen que ser iguales. Bien, ¿cómo saco la normal? Siempre vamos a acudir a la sumatoria de fuerzas en I. ¿Sí? Entonces lo que decimos es que la sumatoria de fuerzas en I también vale 0. Bien, fíjense que en el eje Y vamos a tener el peso apuntando hacia abajo, el peso total y la normal. Bien, entonces decimos que la normal menos el peso total es igual a 0. De aquí sacamos que la normal es igual al peso total. Por lo tanto, la normal va a ser igual al peso de A más el peso de C. Bien, es decir, para que esté en equilibrio, el suelo está soportando estos dos pesos. Por lo tanto, tiene que ser igual a la suma de esos dos para que se mantenga el equilibrio. Bien, entonces, fíjense que si volvemos a reemplazar la normal, esta normal, la reemplazamos aquí. A ver si hay alguien más que tengo que aceptar. Entonces decíamos, reemplazando esa normal, lo que vamos a tener es lo siguiente. Cuando hacíamos sumatoria de fuerzas en X, fíjense que nos quedaba que la tensión va a ser igual al mu estático por el peso de A más el peso de C. Bien, esa es una de las condiciones de lo que debe valer la tensión máxima, ¿sí? Esa tensión es la tensión máxima para que el cuerpo permanezca en equilibrio. Bueno. Una pregunta, Sí. ¿no sería más? Perdón, sí, más. Veníamos haciendo que es más. Correcto. Eso que vos decís, el modo estático, eso, ¿qué sería? ¿Qué cosa? ¿El mu estático? Sí, eso. Claro, porque la fuerza de rozamiento uno la calcula, como vimos en el esquema anterior, ¿sí? La fuerza de rozamiento estática máxima se calcula como el mu estático, que es un coeficiente, por la normal, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento dinámica es igual al mu dinámico por la normal. Esto es un coeficiente, el mu es un coeficiente que depende de las superficies en contacto, ¿sí? Siempre tenemos que el mu dinámico es menor que el mu estático, pero esto es un valor que no tiene unidades, ¿sí? Es adimensional, este también, y depende de las superficies en contacto. O sea, nos va a dar cuánto nos cuesta a nosotros poner un cuerpo en movimiento, ¿bien? Fíjense que a mayor mu estático, mayor fuerza de rozamiento estática máxima voy a tener, entonces para mover un cuerpo tengo que vencer ese valor, ¿sí? Tiene que ser más que esa fuerza. Entonces, eso lo damos por sabido, digamos, a lo que sería el cálculo de la fuerza estática. La fuerza de rozamiento estática y dinámica, siempre la calculamos de esa manera.
excepto el tramo, como veíamos en este ejercicio anterior. Fíjense que aquí estaría hablando de la fuerza en este lugar, este valor acá, en el eje. Fíjense que estoy representando en el eje X una fuerza aplicada, que en este caso sería la tensión. Y en el eje Y estoy calculando la fuerza de rozamiento. Nosotros decíamos que tiene que ser este valor que tengo acá. ¿Sí? Fíjense que acá en el eje Y va registrando cuánto vale la fuerza de rozamiento. ¿Sí? En el caso de fuerzas pequeñas decíamos que tiene un valor que es siempre igual a la fuerza aplicada. ¿Sí? Si esto valía 1, esto vale 1. Si esto vale 2, esto vale 2. Hasta que llega un punto cuando yo empujo con esta fuerza, ¿sí? Con esta fuerza F, bien, aquí voy a tener que la fuerza de rozamiento es igual al mu estático por la normal en el punto máximo, ¿sí? La máxima fuerza que pueda haber aplicada, bien, para que sea estático. Una vez que yo superé este valor de F, bien, si yo aplico una fuerza aquí, por ejemplo, vamos a suponer que este valor vale 3, por decir, ¿no? Depende del mu estático y la normal, pero vamos a suponer que aquí esta vale 10, ¿sí? Entonces cuando aplico 10 newton, se está moviendo el objeto porque ya estamos hablando de que se superó. Fíjense que para mover un objeto, la cuestión sería la siguiente, ¿sí? Yo tengo un objeto en una superficie horizontal, ¿sí? Bien, tengo un objeto cualquiera y le aplico una fuerza F, bien, le aplico una fuerza F, vamos a suponer que lo tiro con una cuerda, entonces le aplico una fuerza F y cuando hay rozamiento se va a generar una fuerza que es opuesta al movimiento, entonces va a aparecer un rozamiento que es contrario, ¿sí? A la fuerza aplicada en este caso, porque si esto está estático, fíjense que yo aplico una pequeña fuerza y el objeto no se mueve. Eso es porque aparece un rozamiento, ¿bien? Y este rozamiento no es constante. Si yo aplico una fuerza un poco mayor, el rozamiento va a crecer de manera tal de que se mantenga el equilibrio. Entonces, fíjense que claramente la fuerza de rozamiento depende de la fuerza aplicada y este cuerpo va a permanecer estático. Es decir, fíjense ustedes si quieren empujar un objeto cualquiera, como les contaba recién, imagínense que tiene, qué sé yo, la carpeta de ustedes arriba de la mesa. Si le aplican una pequeña fuerza horizontal, no se va a mover la carpeta. Empiezan a incrementar la fuerza y no se va a mover hasta que la fuerza llega al valor máximo. Entonces estamos hablando de esta situación, ¿no? La fuerza de rozamiento va creciendo linealmente con la fuerza aplicada. Llega un punto máximo que ya el cuerpo empieza a moverse a partir de esa fuerza, ¿sí? Entonces, aquí si yo hago una fuerza muy grande, este objeto claramente se va a mover. Así como actúa el rozamiento entre dos superficies, ¿bien? Bueno, entonces en el ejercicio que estábamos haciendo, el ejercicio 14, queríamos calcular cuánto valía la masa en C, ¿sí? La masa esta de cuerpo C, justamente para que este sistema permanezca estático. Bien, entonces, fíjense que acá lo que hicimos recién fue analizar la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo A y C, ¿sí? Vamos a escribirlo. Estamos haciendo sumatoria de fuerzas. Siempre hay que aislar cuerpos, ¿no? Entonces estamos haciendo sumatoria de fuerzas. Fíjense, en el cuerpo A y C, cuando yo puse A acá, me refería al cuerpo A y C. Bien, entonces aquí estamos haciendo sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo A, pero que está apoyado arriba C. Bien, entonces la conclusión que llegamos es que para que se dé el equilibrio, acá existe esta relación, ¿no? Que la tensión tiene que valer igual al mu estático, ¿sí? Por la suma de los dos pesos, porque la normal es igual a eso, ¿bien? Lo sacamos de aquí. Bueno, entonces, continuando con esto, ahora nos tenemos que ir a vincular el cuerpo B, ¿sí? Entonces tengo que decir cuánto vale la sumatoria de fuerzas justamente sobre este cuerpo. Bien, entonces vamos a decir, bueno, cuerpo B, la sumatoria de fuerzas, fíjense que voy a usar solamente el eje Y, ¿sí? Este eje, porque en el X no tengo fuerzas. Entonces esto va a ser igual a la tensión menos el peso de B. Y sumatoria de fuerzas vale 0 porque está en equilibrio. Entonces me queda que la
la tensión es igual al peso del cuerpo B. Bien, que eso, fíjense que al principio nos da que tiene 5 kilogramos de masa. Bien, entonces la tensión de este cuerpo, el peso es masa por gravedad. Entonces la tensión es igual a la masa de B por la gravedad, que esto es igual a 5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y esto nos va a dar, fíjense que las unidades de kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es Newton, entonces tenemos que 5 por 9,8 Da 49. da 49. Bien, entonces esto da 49 Newton. Bien, entonces ya que conozco la tensión, me vengo a la que despejamos hoy, fíjense que es la misma, y despejo el peso de C. Bien, es decir que yo voy a tener un sistema para el cuerpo A y un sistemita para el cuerpo B, y de ahí yo voy a tener dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? De aquí estaría, como la tensión ya la conozco, de aquí voy a despejar justamente la tensión, voy a despejar el peso de C. Por lo tanto, fíjense que acá tendría que la tensión sobre el mu estático menos el peso en A va a ser igual al peso de C. ¿Bien? ¿Se entendió? Hacen los cálculos y llegan al resultado. De acá digamos sacan el peso. Después de acá saben que el peso de C es igual a la masa por la gravedad. Creo que pregunta la masa o pregunta el peso. Sí, ese me dio bien los dos incisos, el A y el B, el resultado. La masa, claro, la masa mínima está preguntando la masa esta. Entonces la masa de C por la gravedad es el peso. Entonces digo que la masa de C es igual al peso que tiene ese cuerpo que me dio en el inciso anterior, digamos recién cuando calculamos, sobre la gravedad. ¿Bien? O sea que Yo lo hice ahí, de forma distinta. Acá el ejercicio, yo lo hice de forma distinta, pero llegué al mismo resultado Perfecto. en los dos ejercicios. Bueno, ¿y qué decía la compañera Pero- recién que... no, que ahí tipo tendríamos que sacar lo que pesa el cuerpo A y reemplazamos lo de la tensión porque son las dos iguales y ahí hallamos C. Claro, lo que hicimos acá en el cuerpo B, fíjate lo que hicimos en el cuerpo B. En el cuerpo B hicimos sumatoria de fuerzas y sacamos que la tensión es igual al peso de B. Como el peso de B lo podemos conocer porque es masa por gravedad, conozco la tensión. Y después me vengo a la sumatoria de fuerzas en X, ¿sí? Para el cuerpo A. Entonces voy a tener que la tensión menos la fuerza de rozamiento es 0, ¿sí? Como hicimos acá, porque está en reposo. Y de acá sacamos una relación entre la tensión y la fuerza de rozamiento estática máxima, ¿sí? Porque no tiene que moverse el cuerpo. Entonces, ese rozamiento que es muy estático por la normal, claramente el rozamiento depende de la normal. Y la normal entonces tenemos que hallarla. Por eso venimos a hacer sumatoria de fuerzas en I. Sí. Y acá lo hicimos de la manera sencilla. Hicimos que el peso total, ¿sí? Que está soportando, que está ejerciendo el piso sobre el cuerpo A, ¿sí? Es esa fuerza, digamos, el suelo va a hacer una fuerza que va a equilibrar la suma de los dos pesos. Bien, entonces por eso la normal menos el peso total vale 0. Y acá sacamos que la normal es el peso total. ¿Qué significa esto? Fíjense, el rozamiento depende de la normal. Y la normal depende del peso total. ¿Sí? O sea que significa que a mayor peso que tengo acá, voy a tener mayor normal, entonces voy a tener mayor rozamiento estático máximo para mover el cuerpo. Lo cual es lógico. ¿Sí? Fíjense que si... Esperen que voy a buscar acá. ¿Qué significa esto? Significa que si este cuerpo es cada vez más pesado, digamos, el cuerpo C, que está arriba del cuerpo A, me va a costar más mover este sistema, ¿no? Porque la misma intuición lo dice. Si yo acá saco la masa de C, el peso de B puede hacer mover, si tenemos que analizarlo, pero le va a costar poco mover el cuerpo A. ¿Bien? Ahora, cuando yo le pongo un cuerpo arriba, pesado, ya no voy a poder mover tan fácil el sistema. Voy a tener que hacer un peso mayor de B, que B sea mayor, para que pueda moverlo.
¿Bien? Esa es la relación que hay. Mayor masa de C, mayor peso que tengo acá, entonces tengo más normal, entonces hay más rozamiento. ¿Bien? No es lo mismo empujar una caja de 10 kilos en el suelo que empujar esa misma caja con 100 kilos adentro. ¿Sí? Me va a costar más empujar y poner en movimiento cuanto mayor masa tenga, ¿sí? Porque va a tener más normal. ¿Bien? O sea, del sentido común decimos, bueno, es verdad que a mayor peso que tenga el objeto que está en el suelo, más me va a costar moverlo. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda de esto? No. Fíjense que en el inciso B, lo que ocurre es que saco el cuerpo C. Entonces tengo que plantear las leyes de Newton de vuelta, pero aquí la tensión menos la fuerza de rozamiento no va a ser cero, sino que va a ser masa por aceleración. Y la fuerza de rozamiento va a ser dinámica. Entonces va a ser el mu dinámico por la normal. ¿Bien? ¿Podés hacer el ejercicio 5B que no me sale? No sé qué fórmula usar en realidad. Bueno, ¿se comprendió entonces este ejercicio? Si se comprendió, pasamos a otro. Sí, sí. Sí, sí. Quiero ver en el chat si alguien pregunta algo. Vos recién me decías el 5. A ver acá, quiero ver si... Yo te quería preguntar, pero no es así de un ejercicio en realidad, ¿hasta cuál se puede hacer de lo nuevo, de lo que vimos hoy? Bien. Ahí estaba mirando el chat. Bueno, de lo nuevo. Vamos entonces a compartir el trabajo práctico 3. ¿Vieron Una hasta...? pregunta. ¿Van a subir los resultados como con los otros trabajos? Sí, como los vamos a vimos? subir. Estamos chequeando para que no haya errores. ¿Sí? Listo, genial. Lo subimos en el transcurso del día de hoy. En este trabajo práctico, fíjense que el primer ejercicio es el de la definición de trabajo. ¿Sí? Entonces tienen que aplicar esa definición. Lo importante acá es que hay una fuerza, que fíjense que en el inciso A esta fuerza vale 100 newton y el objeto se desplaza de 0 a 10 metros. Entonces tienen que calcular lo que sería el trabajo. En el caso de una fuerza constante es sencillo de calcularlo, porque en definitiva le va a quedar como por ahí lo han escuchado en el secundario seguramente. Esperen que vuelvo a la pizarra. Aquí en la pizarra. Observen que en este ejercicio lo que hacen es calcular el trabajo, ¿sí? Uy, qué grueso. ¿Como fuerza por distancia? Claro, pero eso es porque justamente estamos ante el caso de una fuerza que es constante, ¿sí? Acá Sí. cuando tengo... Bien. No tengo todos los elementos. Bien, entonces si quieren podemos hacer un repasito, pero fíjense que acá sería tanto el ejercicio 1, ¿sí? En el inciso A tenemos una fuerza constante, en el inciso B también, pero cambia el ángulo. Entonces sería fuerza por la distancia recorrida, habrán visto en la teoría que por el coseno de 60, ¿bien? O sea, siempre el trabajo por una fuerza constante es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Acá ahora voy a llevarlo a este gráfico, ¿sí? Pero acá estoy en un modo distinto, evidentemente. Ya le voy a encontrar la vuelta. Bueno, ahí está, bárbaro. Entonces, decíamos, para este ejercicio 1, lo que van a hacer es calcular lo que sería la definición, ¿no?, de trabajo. Siempre el trabajo se define como la integral de f diferencial r, de un R0 a un R1, ¿sí? R sub 0. ¿Qué ocurre? Aquí estamos en una sola dimensión, ¿sí? Acá el diferencial R, esto es todo vectorial, ¿sí? O sea, fíjense que acá hay un producto escalar,
de dos vectores, como vieron en álgebra. Esta integral, recuerden que un producto escalar me da un número, ¿sí? Y al integrar eso me va a quedar que el trabajo es un escalar, es un número, no es un vector, el trabajo es un escalar. Entonces fíjense que en el caso de una sola dimensión, ¿sí? Acá tenemos, vamos a llamar que es el eje X, el diferencial R va a ser un diferencial X. Entonces aquí tenemos que el trabajo va a ser igual a la integral de f, ¿sí? Diferencial X entre un X sub 0 y un X1, ¿bien? Y también como la fuerza es constante, en el caso que la fuerza sea constante, me queda la fuerza, la saco afuera de la integral, porque no depende de X, por la integral de diferencial X, ¿sí? Entre un X sub 0 y un X. Acá me faltó algo, porque al hacer la multiplicación, ¿sí? De este producto escalar, aquí me va a quedar multiplicada por el coseno del ángulo. Bien, entonces lo que hacemos aquí es colocar el coseno del ángulo. Bien, en este caso en particular, ¿sí? Recuerden esto, ¿no? Que un vector A escalar, producto escalar un vector por un vector B, esto me da el módulo de A, ¿sí? Por el módulo de B por el coseno del ángulo. Esta es la definición de producto escalar, de a qué equivale, ¿sí? Este número. Fíjense que un vector multiplicado por otro vector en forma escalar, lo que conocemos como producto punto, nos da un escalar que justamente viene a ser el módulo de cada vector multiplicado, ¿sí? Por el coseno del ángulo que hay entre ellos, ¿sí? Entonces, aquí pasó eso. Esto es un producto escalar. Bien, entonces el módulo de f, fíjense que ya dejé de tener vector. Acá escribí f porque es el módulo, ¿sí? Por el módulo de diferencial x, ¿sí? Porque estamos hablando de una sola dimensión, entonces nos va a quedar de esta manera. Que cuando, en este caso, fíjense que el ángulo, cuando hablamos de ángulo acá, estamos hablando del ángulo entre la fuerza aplicada y el diferencial de desplazamiento. Fíjense que en este caso, que tiene que ver hacia dónde se mueve el objeto. Este sería el diferencial, si quieren, el diferencial R. ¿Sí? Fíjense que siempre hay que comparar el vector, la dirección del vector fuerza y la dirección del vector diferencial R. ¿Bien? Entonces, ahí ¿qué ángulos formarían? Es decir, la fuerza y el sentido del movimiento. ¿Bien? Fíjense que 0 grados están formando ahí. Son paralelos. Entonces nos va a quedar que aquí la fuerza es constante por la integral de diferencial x. Fíjense que eso va a quedar delta x, ¿sí? Es decir, x1 menos x0. Y el coseno del ángulo acá en este caso vale 1, porque el ángulo vale 0. Entonces el trabajo justamente es la famosa fuerza por distancia que ustedes conocen por ahí. ¿Bien? Porque este delta x es lo que recorrió, ¿no? Desde x0 hasta x1. Por lo tanto, acá va a quedar que va a ser la fuerza F por x1 menos x sub 0. Y acá tenemos los valores correspondientes. ¿Sí? Fíjense que era 100 newton y de 0 a 10 metros. Entonces esto va a quedar igual a 100 newton por 10 metros. Y acá aparece una unidad nueva, ¿sí? Que es la unidad de energía, ¿sí? Porque el trabajo es una forma de energía, y esto va a quedar 1000 joules, ¿sí? Un joule, o el joule es igual a 1 newton por metro, ¿sí? O podemos quitar los valores. Bien, decimos que el joule es igual al newton por metro, ¿sí? Siempre que tenga newton por metro, eso le va a dar joule, equivale a joule eso. ¿Bien? Bueno, entonces ya calculamos el trabajo. Ahora, cuando tenemos un ángulo que no es 0 grado, fíjense que en el inciso B está diciendo que forma 60 grados con la horizontal. Es decir que si yo grafico nuevamente el objeto, bien, vamos más abajo,
Vamos a decir, bueno, yo grafico de vuelta el objeto y tenemos un cuerpo que está siendo empujado por una fuerza, ¿sí? Que vale 100 newton también, pero que forma un ángulo, ¿bien? Entonces ese ángulo siempre es respecto al sentido del movimiento. Si el movimiento está en esta dirección, ¿sí? Este va a ser el vector diferencial R, ¿sí? Entonces este es mi vector diferencial R y este es mi vector F. Entonces fíjense que claramente este ángulo es 60 grados y el trabajo acá, el trabajo va a ser igual. En el caso de fuerza constante, podemos no realizar la integral, porque ya sabemos que queda fuera de la integral. Entonces va a ser el módulo. Fíjense que cuando hacemos la definición decimos el módulo de F, ¿sí? Por la distancia recorrida por el coseno del ángulo. Entonces, de ahora en más del trabajo para una fuerza constante, y remarco, para una fuerza constante, se calcula de esta manera. ¿Sí? De esta manera. ¿Bien? Entonces, para el inciso B, me va a quedar que el trabajo el inciso B, me queda que el trabajo va a ser igual a 100 newtons multiplicado por el desplazamiento, ese desplazamiento, ese delta X que teníamos, que va a ser los 10 metros, por el coseno de 60. Bien. Eso le va a dar menos que antes, ¿sí? Porque el coseno de 60 es menor que 1, ¿sí? Entonces nos queda 1000 por el coseno de 60 y esto nos da 500. Claro, el coseno de 60 es 0,5. Entonces nos da 500 joules, newton por metro, que esto va a ser joule. Bien, fíjense que se hace la mitad de trabajo. La fuerza realiza la mitad de trabajo que en el caso anterior. Bien, en el anterior hacían 1000 joules de energía, bien, o sea, se generaban 1000 joules de trabajo y ahora se generan la misma fuerza, pero con un ángulo de 60, genera menos trabajo. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando nosotros decimos la fuerza por el coseno del ángulo, fíjense que si agrupamos esto, fíjense que también el trabajo lo podemos ver, si reagrupamos los términos, simplemente lo único que vamos a hacer es reagrupar. Fíjense el trabajo, si yo lo escribo fuerza por el coseno del ángulo por distancia, ¿quién sería fuerza por el coseno del ángulo? Fíjense que acá tenía que hacer la descomposición en X. Entonces la fuerza por el coseno del ángulo, la fuerza de ese módulo que sería la hipotenusa por el coseno del ángulo, me va a quedar nada más ni nada menos que esta componente horizontal, ¿sí? De la fuerza. Es decir, me va a quedar este vector que tenemos acá. ¿Bien? Es decir, que la fuerza por el coseno del ángulo me va a dar la componente de la fuerza en dirección del movimiento. ¿Bien? Siempre. Por eso es, si lo pensamos de esa manera, el trabajo es fuerza por distancia. ¿Pero qué fuerza? La fuerza en dirección del movimiento. ¿Por qué? Porque si yo descompongo esta fuerza en su eje vertical también, ¿sí? Hago la descomposición de la fuerza en los dos ejes, me va a ocurrir que la fuerza en I, si yo descompongo en el eje Y, fíjense que es perpendicular al movimiento. ¿Sí? Esta fuerza que voy a representar ahora, si yo hago la fuerza por el seno del ángulo, me va a quedar aquí, la fuerza en I. ¿Bien? Y fíjense qué ángulo forma la fuerza en I con el desplazamiento. 90 grados. ¿Bien? Entonces, fíjense que el trabajo de la fuerza en I, si quieren podemos escribir así, ¿no? El trabajo de la fuerza proyectada en I es igual a la fuerza, ¿sí? Por en la distancia, ¿sí? O lo que vale la fuerza en I, ¿no? Esperen que, ahí está, la fuerza
Y fíjense que ahí sería por el seno, o el coseno de 90, perdón. ¿Sí? Esta fuerza en I, acá voy a poner la fuerza en I. Fíjense que lo que está pasando es que el coseno de 90 vale 0 siempre. Para fuerzas perpendiculares al desplazamiento, el trabajo va a ser 0, porque al ser 0 un factor, ¿sí? Me va a quedar nulo toda esa cuenta. Entonces, cualquier fuerza que sea perpendicular al movimiento no genera trabajo. Siempre va a generar trabajo la fuerza que tiene la misma dirección que el movimiento. Por eso aparece el coseno ahí, ¿bien? Que sale del producto escalar, ¿bien? Entonces, todo esto que estamos hablando es para casos de fuerzas constantes en módulo, ¿sí? Y en dirección también. ¿Qué ocurre en el inciso C? Fíjense que el inciso C nos está diciendo que la fuerza es variable. El módulo de la fuerza varía con la posición de acuerdo con la expresión F igual a 2x más 6. ¿Qué significa esto? Que cuando en un sistema de referencia, ¿no? Vamos a decir que esto es el 0. Si aquí tenemos el 0, en nuestro sistema de referencia este es el 0, bien, la fuerza va a ser 2 por 0 más 6. Es decir que en 0 la fuerza va a valer 6 newton. Cuando llegue a 10, ¿sí? A 10 metros, fíjense que la fuerza va a ser 2 por 10 más 6, y eso va a dar 26 newton. Fíjense que la fuerza está variando linealmente. La fuerza está creciendo linealmente con X. Si hacemos un gráfico, vamos a resolver el C. Si hacemos un gráfico, ¿sí? Aquí tendríamos la posición y en el eje Y tendríamos la fuerza F. Es decir, que tendríamos X y F, y justamente tendríamos que la fuerza va variando de acuerdo a una variación lineal. ¿Bien? Y esa recta justamente, bueno, acá hay una ordenada al origen, así que nos conviene representarla desde aquí. ¿Bien? Y fíjense que en definitiva, la integral que tenemos aquí de f diferencial x, ¿bien? Esta integral que está acá, no es ni más ni menos que el área bajo la curva de esta expresión, ¿sí? de esta gráfica. El área bajo la curva, ¿sí? Si vamos a suponer que integramos hasta acá, entonces el área bajo la curva viene a representar el trabajo. ¿Bien? Entonces toda esta área sombreada vendría a ser el trabajo de la fuerza F. ¿Bien? Por lo tanto, lo que podemos hacer es, en forma analítica, decir que para el inciso C, el trabajo es igual a la integral de f de x, fíjense que la fuerza depende de x, diferencial x, entre un x sub 0, que en este caso el x sub 0, ¿quién va a ser? El origen de coordenadas, ¿sí? Porque arranca de 0. Entonces va a ser entre 0 y 10. Bien, 10 metros. Por lo tanto, cuando... fíjense que la fuerza dice que es horizontal. ¿Sí? Entonces, al ser en dirección horizontal, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento vale 0 grados. Entonces no necesito poner el coseno de 0 porque da 1. Pero si quieren ponemos por el coseno de 0, ¿sí? O de 0. Y esto va a ser igual a la integral de 2x más 6, ¿sí? Diferencial x. Porque el coseno de 0 vale 1, entonces aquí, por diferencial x, nos faltó poner, claro, esa integral entre 0 y 10. ¿Sí? Fíjense que acá, como la fuerza es variable, no sale afuera de la integral, sino que tengo que integrarla, conociendo la función. Entonces esto me va a quedar, fíjense, la integral de 2x va a quedar x cuadrado, bien, más 6x, evaluado entre 0 y 10. Bien, entonces esto va a quedar, fíjense que acá estábamos hablando de 10 al cuadrado, ¿sí? Más 6 por 10. Bueno, y las unidades correspondientes, esto va a ser 100,
más 60, Te da 160. 160. 160. Y esto va a ser en unidades de energía, ¿sí? de trabajo, Joule. Bien. Así que fíjense que da en Joule porque la fuerza estaba en Newton y el X es en metros. Entonces, si uno pone las unidades, quedaría bien en Joule. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay fuerza variable, el trabajo en realidad está representado por el área bajo la curva. Bien. Entonces, fíjense que con eso ustedes pueden hacer el 1. ¿Sí? Fíjense que el 2 es exactamente lo mismo. En el 2 lo que ocurre es que nos da la gráfica directamente. ¿Sí? Nos da la gráfica de la fuerza en función de la posición, pero nunca lo termino de manejar a esto. Bueno, en el ejercicio que decíamos recién, vamos a achicar un poquito la pantalla, vamos a una hoja nueva, y vamos a traer el ejercicio. ¿Bien? Si quieren lo hacemos, si no es igual. Fíjense que acá lo que les está dando es un objeto que tiene una masa determinada, que se encuentra apoyado en una superficie horizontal, y sobre él actúa una fuerza también de dirección horizontal. Es decir, acá hagan un esquema, sería la situación igual a la que tenemos en el ejercicio 1. Es un cuerpo que está apoyado en una superficie horizontal y actúa una fuerza horizontal también. ¿Bien? El tema es que el módulo depende de la posición, como muestra la figura. Fíjense que acá yo ya no tengo la expresión analítica como tenía acá, sino que tengo la gráfica de cómo va cambiando la fuerza. Bien, entonces fíjense que la fuerza al ser horizontal, el ángulo siempre vale 0 grados, porque se está moviendo horizontalmente el objeto y la fuerza está aplicada en esa dirección. Entonces me quedaría hacer la integral del módulo de la fuerza diferencial R, o diferencial X en este caso. Fíjense que, como habíamos dicho antes, si lo quisiera hacer analíticamente, tendría que buscar la expresión de esta recta, que son sencillas, la expresión de esta recta, buscar la ordenada al origen y demás, y la de la otra recta. O también lo que puedo hacer, ¿sí?, es justamente entender que esas integrales no son ni más ni menos que el área bajo la curva. Entonces, directamente podría sacar el área de este triángulo. Fíjense que pregunta el trabajo, calcula el trabajo que realiza la fuerza desde 0 hasta 3. Entonces, de 0 hasta 3, la integral de esta recta va a ser el área bajo esta curva y es el área del triángulo. ¿Sí? Que lo podemos hacer con base por altura sobre 2. Y el área de este segmento que va de 1 a 3 es el área de ese rectángulo y hacemos base por altura. ¿Sí? Ese número que les da haciendo las áreas va a ser el mismo que si hacen las integrales. ¿Bien? Pero tengan un cuidado acá cuando van de 3 a 7, como dice acá cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza de 3 a 7, acá hay un detalle. ¿Sí? Fíjense que acá la fuerza pasa a ser negativa. ¿Bien? Acá dice el módulo depende de la posición, pero bueno, estamos hablando de cuánto el valor que tiene la fuerza, ¿sí? Entonces, acá vale negativo. Lo que está significando es que la fuerza cambió de sentido. ¿Bien? Si la fuerza cambió de sentido, estaríamos diciendo que ya el ángulo no vale 0, sino que vale 180, porque el objeto se está moviendo de 3 a 7. ¿Sí? De x igual a 3 a x igual a 7 en este caso. ¿Sí? Pero cuando pasó en 5, ¿sí?, la fuerza cambió de sentido, pero el movimiento sigue siendo de 5 a 7. Entonces, aquí hay que entender que el ángulo pasó a ser 180, por lo tanto aparece ahí un -1, lo que hace que el trabajo sea negativo. Y esto tiene que ver con que, fíjense que las áreas debajo del eje X van a ser negativos. Entonces, aquí voy a tener que hacer el de 3 a 7, lo descompongo en dos tramos. ¿Sí? De 3 a 5 saco el área bajo la curva de ese triángulo. Después saco el área bajo la curva de este triángulo, pero con el signo negativo. Y de 6 a 7, ¿sí?, hacemos el área de ese triángulo, pero negativo. Cuando me pregunta el trabajo total, fíjense que pregunta, calcula el trabajo neto,
sería la suma de todos los trabajos, o sea, los positivos más los negativos. ¿Bien? Y lo que aparece nuevo acá es encontrar la velocidad final que alcanzará el objeto, ¿sí? Utilizando el teorema del trabajo y la energía cinética. Fíjense que el objeto inicialmente está apoyado en la superficie horizontal, o sea, está en reposo. Lo que va a ocurrir cuando nosotros hacemos ese teorema, justamente, hacer lo siguiente. Vamos a llevar esto a una diapositiva nueva. Fíjense que los trabajos los van a calcular, como dijimos, con las áreas, pero el teorema del trabajo y la energía dice que la variación de energía cinética es igual al trabajo neto, ¿no? El trabajo total de todas las fuerzas. ¿Sí? Entonces, ustedes van a haber calculado el trabajo total del gráfico. Y lo que queda por hacer es lo siguiente. La variación de energía cinética va a ser energía cinética final menos energía cinética inicial igual al trabajo total. Como el objeto partía del reposo, la energía cinética inicial vale 0, porque es un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. Si la velocidad vale 0, esta energía cinética vale 0. Entonces acá nos va a quedar que un medio, vamos a escribir de vuelta con rojo, nos va a quedar que un medio por la masa del cuerpo por la velocidad final al cuadrado va a ser igual al trabajo total, y de acá despejan la velocidad final. ¿Bien? Que esa velocidad final va a ser igual a 2 por el trabajo total sobre la masa, raíz cuadrada. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Sí, sí. Sí, por ahí es un poquito difícil entender el concepto de trabajo, digamos, en su sentido diferencial, ¿no? Es decir, haciendo las integrales y demás. No solo como fuerza por distancia. Eso va a ser en el caso de que tengamos fuerza constante en módulo y en dirección. Bien, porque se mantiene el ángulo. Y este es el teorema del trabajo y la energía cinética. Bien. Fíjense que siempre que se hace un trabajo neto sobre un cuerpo, se va a cambiar, se va a provocar una variación de la energía cinética, se va a cambiar su velocidad. ¿Bien? Y se da desigualdad. Bueno, eso es lo que aparece ahí en el ejercicio 2, adicionalmente al ejercicio 1. Si volvemos a la guía, ¿sí? El ejercicio 3, exactamente lo mismo, es trabajo. Calcular trabajo y tienen que analizar bien el ángulo. Fíjense que el detalle acá dice el trabajo que un viajero realiza sobre una valija. ¿Sí? Entonces hay que analizar la fuerza que ejerce el viajero sobre la valija. ¿Bien? Y acá es muy importante ver cómo se va moviendo la valija. Fíjense que la primera situación en el A dice que la sostiene durante 5 minutos mientras espera el colectivo. Entonces, si uno representa la valija, vamos a suponer que la valija es esta, ¿bien? Y este es el suelo, la persona la está sosteniendo. Fíjense que sabemos que la valija tiene un peso, ¿sí? Pero a su vez la persona lo está sosteniendo. Para que esto esté en equilibrio, la esté sosteniendo, acá la sumatoria de fuerzas en I tiene que ser 0. Entonces, la fuerza F es igual al peso de la valija. Pero ¿qué ocurre con el trabajo? ¿Se está moviendo en algún lugar? ¿Sí? Vamos a poner como F diferencial. Fíjense que si se mueve hacia arriba puede ser un diferencial I. ¿Sí? Pero se mueve, está cambiando el I. Fíjense que cuando no hay desplazamiento, simplemente el diferencial I, digamos, vale 0. Porque sería de un I sub 0 a un I sub 0. La valija está en reposo. Entonces, fíjense que las posibilidades de que no haya trabajo es cuando el objeto no cambia la posición, no se puede generar trabajo porque la definición que vimos arriba, a ver dónde la pusimos, aquí en lo anterior acá. El trabajo, ¿sí? Como esta integral, hay 3 posibilidades de que no se haga trabajo, ¿sí? Una posibilidad es que
que no haya movimiento, ¿sí? Que el diferencial de R sea 0. Bien, o si quieren en fuerzas constantes, sería 0 el desplazamiento, ¿sí? Fíjense acá. Si vale 0 el desplazamiento, ¿sí? El delta X vale 0, el trabajo vale 0. Si vale 90 grados el ángulo, el coseno de 90 vale 0, entonces sería trabajo 0. Y que no haya fuerza aplicada, es decir, esos son los tres casos. Fuerzas perpendiculares al movimiento y, ¿dónde estábamos acá? No sé qué hice el... las fuerzas perpendiculares no realizan trabajo y cuando no hay movimiento tampoco. Entonces, en el caso del NELAL, el viajero simplemente no hace trabajo. La fuerza F no hace trabajo, ¿sí? Ahora vamos a hacer el inciso B. Corre con ella a una distancia horizontal de 10 metros. Fíjense que ahí lo importante es encontrar el vector desplazamiento, ¿sí? Fíjense que si uno de vuelta representa el suelo, representa la valija que el viajero la está llevando, fíjense que el viajero la tiene que sostener todavía. Es decir que va a ser una fuerza hacia arriba, siempre es importante concentrarnos en la fuerza F, ¿sí? Fíjense que va a correr con velocidad constante, entonces no hay aceleración ni en X ni en Y. Entonces no hay fuerza en X y en Y, simplemente está corriendo manteniendo la valija hacia arriba. Pero si observan, la dirección del movimiento es hacia adelante. Este sería mi diferencial X, ¿sí? Fíjense que el ángulo que habría aquí sería de 90 grados. Entonces, siempre que la fuerza sea perpendicular al desplazamiento, el trabajo va a ser 0. ¿Me están escuchando, verdad? Sí. Bien. Sí, sí. Entonces el trabajo en el inciso C, en el B, perdón, es igual a 0 Joule. No hace trabajo la fuerza F. ¿Por qué? Porque es perpendicular al desplazamiento. Bien, eso pasa siempre. Ahora en el D, en el C dice que la levanta con velocidad constante. Fíjense que ahí si la levanta a velocidad constante, ahí sí vamos a tener un desplazamiento en el eje Y, ¿sí? Entonces la valija está acá, la persona le aplica una fuerza F hacia arriba, ¿sí? Y recuerden que tenemos el peso. ¿Qué ocurre? La levanta a velocidad constante, o sea que es como hoy. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza menos el peso es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza es igual al peso de la valija, que es masa por gravedad. Eso lo debe decir en algún lugar, que tiene una masa de 15 kilogramos la valija. Entonces, yo puedo saber la fuerza que está haciendo la persona. Tanto para sostenerla como para elevar la velocidad constante es la misma, ¿sí? Porque la suma de fuerza es 0. Entonces, fíjense que acá sí tenemos un desplazamiento, porque la valija va a estar un poquito más arriba después de que la levantó. Entonces tenemos un vector desplazamiento, ¿sí? Que va a ser en esta dirección. Esperen que lo hago con otro color. El diferencial Y, si quieren, el movimiento va a ocurrir en esa dirección. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo entre la dirección del movimiento y la fuerza? 0, ¿verdad? 0. Entonces aquí el trabajo va a ser la fuerza que hace la persona por el delta I, si quiere, que sería el desplazamiento, ¿sí? Por el coseno de 0. Bien, ese θ lo ponemos en 0. Y esto va a quedar, la fuerza dijimos que es igual al peso, si quieren lo calculamos, la masa era 15, ¿no? Eso lo dejo para ustedes, pero sería la masa por la gravedad, es decir, 15 kilogramos por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, por, ¿cuánta distancia la levantó? 80 centímetros. Entonces sería por 0,8 metros, ¿sí? Por 1, porque coseno de 0 vale 1. Entonces esto daría, hacemos la cuenta, 15 por 9,8 por 0,8. 117,6 Newton. Perdón, joules.
¿Bien? Simplemente porque la fuerza está aplicada hacia arriba y el desplazamiento también. Entonces, y la fuerza es constante, entonces es fuerza por distancia por el coseno de 0. ¿Bien? Entonces, esa sería la cuestión. Y en el inciso D, fíjense que está bajando una rampa. Este por ahí es el más delicado y al que más le va a costar. Si quieren lo planteamos nada más. Fíjense que el viajero lo que va a hacer es bajar por una rampa ahora. ¿Bien? Baja por una rampa. Ahí, voy a poner en azul. Baja por una rampa. Bien, el viajero. Pero fíjense que la valija siempre va a estar en posición horizontal. El viajero la va a ir agarrando de la manijita y va a ir bajando con velocidad constante, dice. ¿Bien? Entonces siempre tenemos la misma situación. La valija no está apoyada en el suelo. La está sosteniendo la persona con una fuerza F que está equilibrando al peso. Y acá hay una cuestión, ¿sí? Porque hacia dónde se está moviendo el viajero. Está bajando la rampa. Entonces, la dirección del movimiento no es ni más ni menos que la dirección de la rampa. Esta dirección. Esta va a ser mi diferencial, si quieren. Mi diferencial X. Esa es la dirección. Entonces, fíjense que el ángulo que hay entre la dirección del vector F, ¿sí? Vamos a, si quieren lo pongo hasta para que quede mejor, ¿sí? La dirección esta la tiene que sacar. El ángulo que hay ahí ya no es ni 0 ni 90. Acá van a tener un ángulo, ¿sí? Que lo tienen que sacar. Y fíjense que ese ángulo no es ni más ni menos que, si yo acá descompongo en el primer cuadrante, sería 90 grados, más este ángulo pequeño que queda acá, que en definitiva ese ángulo es este. Acá le vamos a poner alfa. Entonces ese tita va a ser 90, que son estos 90 de aquí, más este pequeño ángulo que es este, que va a ser alfa. Entonces cuando hagan el trabajo va a ser la fuerza por la distancia recorrida, ¿sí? Por el coseno de 90 más alfa, y fíjense que el alfa valía, no sé si 20 o 30 grados, ¿no? ¿Cuánto vale? 10 grados. Bien, entonces va a ser 100 grados esto. Bien, entonces el trabajo simplemente va a ser, recordemos, fuerza constante, fuerza por la distancia recorrida por el coseno de 100 grados. Bien. Bueno, recuerden siempre simplificarlo de esta manera. Cuando uno tiene fuerza constante, calcula el trabajo de esa manera, ¿sí? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Bien. Bueno, ya vimos un pantallazo entonces de ese ejercicio. Ahora podríamos ver que el ejercicio 3 es exactamente igual a los anteriores, al 1 prácticamente, lo que bueno, cambia el ángulo también y encuentra la rapidez, ¿sí? Con el teorema de trabajo de energía cinética. Ya en el 2, en el 5 ya empiezan a hacer el teorema, digamos, de la conservación de la energía. Bien, esto es un sistema conservativo, o sea, pueden hacer el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y ya en el 14. No, el 13 no lo pueden hacer. Es decir, pueden hacer hasta el 12 porque no vieron sistemas no conservativos. Vieron solamente sistemas conservativos donde la variación de energía mecánica es igual a 0. O lo que es lo mismo decir que la energía mecánica permanece constante en estos sistemas, que no hay rozamiento. En cambio acá ya empieza a haber rozamiento, entonces la energía mecánica varía. ¿Bien? Entonces, hasta el 12 pueden hacer tranquilamente. Tengo entendido que el profesor llegó hasta ahí, ¿verdad? Díganme si estoy en lo cierto. Bueno, me están escuchando, ¿verdad? Sí, no me acuerdo qué le faltaba, digamos. ¿Cuál era el tema, el último? Bien, porque... Creo que sí, igual, llegamos hasta ahí. Sí. Esperen que, si quieren, miramos la teoría. Miramos la teoría. ¿Están viendo la pantalla, verdad?
¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Entonces, según lo que él me dijo, habían llegado hasta un cuadro con las unidades. Fíjense que acá tienen el trabajo que ejerce la fuerza elástica. Fíjense que el caso de la fuerza elástica es una fuerza que depende de la posición, como vimos. Entonces el trabajo se queda de esa manera, como un medio por la constante por el delta X al cuadrado. Bien, después, este es el teorema del trabajo de energía cinética, que lo acabamos de ver, que es este. Bien, la fuerza conservativa de energía potencial, la conservación de la energía mecánica, que en definitiva lo que vamos a utilizar es esto, que la energía mecánica es constante, solamente eso, ¿sí? O que la variación de energía mecánica es igual a 0. Bien, y después trabajo, tiempo y potencia, que de esto me parece que no hay un solo ejercicio, me parece, y llegaron hasta acá, tengo entendido, ¿no? Sí, sí, eso fue lo último que dio. Bien, entonces los ejemplos ustedes lo pueden analizar, mirar, que esto es el trabajo de la fuerza peso más el trabajo de la energía elástica, ¿sí? El trabajo de la fuerza elástica. Entonces miren ese ejemplito y después son esos ejemplos y después arrancaría ya con fuerzas no conservativas, que son del 13 para adelante, que lo único que cambia es esto, ¿no? Es que la variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Bien, así que bueno, básicamente sería eso. No sé si me quieren consultar algún otro ejercicio. Yo tengo una pregunta. El concepto sería preguntar si no hay posibilidad de poner ejercicios resueltos en la teoría. O sea, de la misma teoría, algún ejercicio. Que el profesor lo llegue a ver en la teoría. No, ¿viste ahí en los PDF? Ponele, en el de dinámica no había ejercicios de todo. O sea, nos pedía en el ejercicio 2 del TP2 la fuerza neta y yo todavía no sé qué fórmula tengo que usar. O sea, algún ejercicio así, como para entender nosotros a qué se refiere cuando habla de cada tema. Claro. Bueno, sí, se puede hacer. La idea es que nosotros en la práctica apliquemos algunos de esos conceptos o las ecuaciones a las que llegaron y podamos resolver el problema de esa manera, ¿sí? Por ahí no sé si ponernos a resolver ejercicios que están en la teoría. Sí, por ahí, una vez que hagamos los de la práctica, que seleccionamos para que ustedes puedan resolver, después de ahí pueden encarar los problemas que les propone el profesor. Bien. Vamos a volver acá al práctico. Claro, pero viste que una a veces da ejemplos que pone algún ejercicio para que no está hecho en la teoría. Claro, por eso. Claro, como dice una vez, en vez de usar la fórmula genérica, tener algunos ejemplos ahí mismo. Claro, eso lo tenía que hablar con el profesor. No que lo explique. Sino que no que él los explique, sino que estén hechos como para nosotros cuando nos ponemos a hacer la práctica tener algo donde guiarnos. Claro, bueno, le pueden decir al profesor si quieren, si lo puede plantear con la resolución en el PDF, pero... Como que se enoja cuando le hablamos. Bueno, seguramente porque debe pretender que lo resuelvan ustedes, ¿sí? Entonces, pues, que de esa manera ustedes van a ir aprendiendo. Por ahí con lo que estábamos haciendo en la práctica, ustedes podrían, una vez que dominan esto, ¿sí? Que ya vemos cómo se hacen los ejercicios, podrían ir a encarar los ejercicios de la teoría y ahí si no les sale alguno, podemos llegar a verlo. ¿Bien? Bueno, después tienen los videos también, o sea, para poder comprender los problemas de esto hay varios videos. De esta unidad creo que tienen, después miramos los números, pero creo que estaría resuelto me parece el 10, también tenemos alguno de estos, después miren ahí en el canal, creo que está también el 17, ¿sí? Así que eso lo pueden ir viendo de ahí. Bien, no sé si les queda alguna duda respecto a algún problema en particular de este práctico. ¿Sí? Si quieren hacer alguno fíjense que los de conservación de la energía son muy fáciles, ¿sí? Si quieren hacemos el ejercicio 5, ¿bien? Para que vean cómo se aplica la conservación de la energía, que ya no es de trabajo, entonces hacemos una cosita nueva, ¿bien? Fíjense que en el 5 ustedes
tienen un sistema en el cual no hay rozamiento. ¿Sí? Vamos a leer el enunciado. Dice, un cuerpo se lanza con velocidad horizontal sobre un plano inclinado, ¿no? Hacia un plano inclinado. De altura h igual a 3 metros. Como se muestra en la figura. No hay rozamiento entre la superficie y el cuerpo. Calcula la velocidad con la que el bloque llega a la cima del plano inclinado. ¿Cómo hacemos acá? Bueno, la clave es decir, bueno, no hay rozamiento acá. No hay rozamiento. ¿Sí? Entonces, al no haber rozamiento, lo que hacemos es plantear que la variación de la energía mecánica es igual a 0. Entonces, la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial, que eso es una variación, ¿no? La resta del estado final menos el estado inicial es igual a 0, por lo cual nos quedaría que la energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Cuando digo final inicial me refiero a cualquier punto, ¿sí? Porque vale siempre lo mismo la energía. Entonces, la energía que yo tengo acá, inicialmente, vamos a llamarle A este punto, va a ser la misma que tiene en cualquier punto del movimiento, ¿sí? Entonces, cuando el objeto llegue acá al punto B, va a tener la misma energía mecánica, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que la energía mecánica en A, siempre la energía mecánica, ¿sí? Va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria, en este caso, ¿sí? Después, si tenemos un resorte, va a ser más la energía potencial elástica. Bien, entonces, fíjense que la energía mecánica en A, si yo vengo a la energía mecánica en A, ¿qué energía tengo ahí? El objeto se está moviendo, ¿sí? Siempre es importante establecer un sistema de referencia. Fíjense que aquí podemos poner que el h igual a 0. Siempre hay que establecer la línea de referencia. H igual a 0 en el suelo. Entonces fíjense que la energía mecánica en A va a ser la energía cinética, como decíamos antes, en A, más la energía potencial gravitatoria. Fíjense que aquí sería 1 medio por la masa por la velocidad en A al cuadrado, más la masa por la gravedad por la altura del cuerpo en ese lugar, en el punto A. ¿Cuánto vale la altura del cuerpo si está en el suelo? Vale 0. De 0. Correcto. Entonces esto vale 0. Bien. Entonces nos va a quedar que la energía mecánica en A es 1 medio por la masa por la velocidad en A al cuadrado. Fíjense que eso ya lo puedo calcular y lo puedo tener. Pero ¿qué me dice este? Fíjense que la energía mecánica en B, cuando llegó allá arriba, el objeto, ¿sí? También va a ser la suma de las dos energías. Va a ser la energía cinética en B más la energía potencial gravitatoria en B. Acá ya no vale 0 ninguna de las dos, porque no sé cuánto vale la cinética, con qué velocidad llega. Lo que sí sé es cuánto vale la energía mecánica en B, porque es igual que en A. Y sé que la energía potencial gravitatoria la puedo conocer porque conozco la altura de ese objeto. Entonces, si nosotros aplicamos esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Esta va a ser la base de todos estos ejercicios, ¿sí? ¿Qué digo? Mi energía mecánica final igual a energía mecánica inicial. En este caso sería energía mecánica en A es igual a energía mecánica en B. Entonces voy a decir que 1 medio por la masa por la velocidad en A al cuadrado es igual a la energía mecánica en B, que ya la calculamos, o por lo menos la expresamos, ¿sí? Entonces es 1 medio por la masa por la velocidad en B al cuadrado más la masa por la gravedad por HB, ¿sí? Fíjense que esto que acabamos de hacer es igualar las energías. Ya hemos dicho que la energía mecánica en A es la cinética y la energía mecánica en B es la suma de las dos, ¿sí? Que acá no lo escribimos, pero es justamente esto. 1 medio por la masa por la velocidad en B al cuadrado más masa gravedad por la altura en B, ¿sí? Entonces igualamos estas dos energías, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, y nos queda lo que tenemos en esta expresión. Fíjense que todo es dato, la masa del cuerpo se va a cancelar, ¿sí? Fíjense que tenemos la masa en todos los términos, entonces uno puede cancelarla. Bien. Y tenemos que despejar, fíjense que la pregunta es con qué velocidad llega arriba del plano, ¿sí? A la cima. Entonces, ¿cuánto vale la altura de arriba? 3 metros, que es el dato que nos da, ¿sí? Y la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo al cuadrado. 10 metros sobre segundo, perdón. Entonces, de aquí solamente tienen como incógnita la velocidad B. Entonces, despejan la velocidad B. Bien, fíjense qué pasa en este término restando. Bueno, le va a quedar sencillo.
le va a quedar que la velocidad v va a ser igual a 2 por g, perdón, va a ser la velocidad en a al cuadrado menos 2 por g por hb raíz. Bien, esto salió de despejar acá la velocidad en v. Bueno, esto es un ejemplo de cómo aplicar la conservación de la energía. Significa que va a ser siempre lo mismo. Fíjense que cuando el objeto va subiendo el plano, ¿qué pasa con la energía cinética? Si ustedes miran, fíjense que la energía cinética es constante, perdón, la energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial gravitatoria. Y eso es igual a constante. Este valor que está acá, cuando no hay rozamiento, es constante. Entonces tiene que dar siempre lo mismo esa suma. Fíjense que cuando el cuerpo va subiendo, aumenta la energía potencial gravitatoria porque aumenta la altura. Entonces, ¿qué pasa con la energía cinética para que la suma sea constante? Tiene que disminuir. Correcto. Tiene que disminuir la energía cinética. Por lo tanto, cada vez que el objeto va trepando la rampa, su energía cinética, su energía potencial gravitatoria aumenta, porque va ganando altura, por lo cual la energía cinética va disminuyendo. Por eso el objeto va cada vez más lento. Bien, uno lo tira con una velocidad acá y después va a ir cada vez más lento. Nosotros cuando calculemos esta velocidad va a ser la velocidad que tiene acá arriba, que va a ser menor que 10 metros sobre segundo que la inicial. Una vez que llegó ahí arriba, ¿qué movimiento va a hacer el objeto? La pregunta B. ¿Qué trayectoria sigue luego de pasar por ese punto? Depende, si llega con la velocidad justa, sí, va a quedar ahí. Bien. O va a empezar a caer. Va a empezar a Pero bajar, si ¿no? se De pasa, vuelta. Ahora, si llega con más velocidad, una velocidad, suponete, vamos a suponer que esta es la velocidad en B. Y va a tener una trayectoria parabólica, sigue más velocidad. Exactamente, va a ser esto. Entonces el otro inciso lo que pregunta justamente es qué distancia recorre desde acá, desde donde termina el plano inclinado, hasta ese lugar. Entonces hay una combinación ahí de movimiento parabólico. Bien. Después, ¿cuál debería ser la velocidad inicial del bloque para que éste llegue a la cima del plano con velocidad nula? Entonces lo que hacen es, de vuelta, la conservación de la energía, y acá van a saber que la cinética vale 0. A diferencia de lo que hicimos recién, si tiene que llegar arriba del todo con velocidad nula, entonces simplemente lo que voy a hacer es que este término, tiene que valer 0. Entonces me queda que un medio por la masa por la velocidad en a al cuadrado es igual a masa por altura, y puedo sacar la velocidad I de A. ¿Bien? Bueno, hemos hecho un buen recorrido del práctico 3, de lo que les toca hacer. Todos los ejercicios que siguen, todos, se utiliza esto. La energía mecánica en un punto es igual a la energía mecánica en otro punto porque es un sistema conservativo ya que no hay rozamiento. Entonces aplicamos esta expresión que tenemos acá. Bien, lo que les va a pasar es que van a encontrar también sistemas donde hay resortes, ¿sí? Como en este caso. Entonces acá la energía va a sumar un término más. Acá la energía va a ser la energía potencial gravitatoria, la energía potencial elástica y la energía cinética. ¿Sí? Acá tenemos cinética y potencial gravitatoria, en los demás puntos también, pero en este punto tenemos las tres energías, porque aparece un resorte que se empieza a comprimir. ¿Bien? Entonces para el inciso C les va a servir solamente. Después los incisos A y B lo van a hacer con la energía mecánica que se conserva así, y usan solamente la cinética y la potencial gravitatoria, y en el inciso C van a usar además la energía potencial elástica. Bien, siempre sistema conservativo. Lo mismo van a hacer en el ejercicio 7. ¿Sí? Bueno, entonces lo pueden hacer sin ningún problema. Digamos, es lo que se espera, ¿no? Que puedan resolverlo. Así que esto sería todo por hoy. Bien, esperen que dejo de compartir. ¿Alguna duda en particular de algo de esto? Acá yo, en el 6. Sí, en este. Ahí que yo tengo una colina, digamos, después de C, ¿no? Es como que yo tengo que volver a subir. ¿Entendés? Entonces ahí no estaría restando también la gravitatoria, digamos, que me impide el avance. Y ahí lo que te va a pasar es que va a ganar energía potencial gravitatoria. Entonces
va a haber una disminución de la energía cinética, como decíamos antes. Fíjense, cuando el objeto está bajando, acá, por ejemplo, a diferencia en el punto B, tengo una altura menor. Entonces, como la cinética más la potencial tiene que ser siempre lo mismo, ¿sí? Como aquí yo bajé la potencial, aumenta la energía cinética, o sea que tengo más velocidad en B. Aquí está en reposo y en B tengo una velocidad alta. Ahora, acá sigue bajando. Fíjense que disminuye la energía potencial gravitatoria, entonces aumenta la cinética. Y acá toda la energía potencial que tengo al principio es todo cinética. Entonces tengo una velocidad mucho más alta que en B. ¿Sí? Entonces C tengo mayor velocidad que en B. Ahora, cuando empieza a subir, aquí empieza a ganar energía potencial gravitatoria, por lo tanto disminuye la energía cinética. ¿Bien? Entonces va a haber una velocidad levemente menor en D que en C. Entonces tiene que averiguar con qué velocidad tiene en D que va a ser con la que impacta el resorte. ¿Ves? Es el inciso B. En el inciso B, justamente tienen que decir cuánto vale la energía cinética acá. ¿Bien? Y en el C, el resorte, ¿sí?, es impactado por el objeto, entonces el resorte se comprime hasta detenerlo por completo. Entonces, fíjense que es el detalle, porque dice cuánto se comprimirá el resorte al detener por completo el cuerpo. Claramente el resorte, acá el objeto ganó velocidad, más velocidad, un poquito menos velocidad, pero pega en el resorte y el resorte se comprime y lo frena. Momentáneamente lo frena, después va a salir disparado de vuelta. Bien, entonces, ahí tienen que saber plantear la suma de energías, que vale siempre lo mismo, considerando la energía cinética igual a 0, porque se está frenando, la potencial gravitatoria, la que tienen aquí referida a esta altura, y la energía potencial elástica, que tiene que ver justamente con un medio por la constante por x al cuadrado. De ese x va a ser lo que se comprime el resorte, de ahí despejan. ¿Bien? Mira, justito la una. Sí. Estamos perfectos. Bueno, gente, eso se lo dejo entonces para que lo planteen ustedes. ¿Bien? Vamos por finalizada la clase de hoy. Me dejo de compartir pantalla. Aquí esto lo cierro. Y aquí, dejamos de presentar. Bueno. Listo, gente, nos vemos entonces en la clase del martes que viene. Bien, practiquen, que hay varios para hacer. Nosotros en un rato, en el transcurso de la tarde, vamos a subir los resultados. ¿Bien? Bueno, nos vemos. Bueno, gente, Gracias. perfecto. Adiós. Chao. Nos vemos. Chao. Adiós.